Nunca imaginó que cuidar a un perro cambiaría su vida para siempre. Clara vivía sola en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, y cada día esperaba con ilusión un momento sencillo: sacar a pasear a Max, el Golden Retriever de su vecino Alejandro. Al principio, para ella, era solo una tarea más, una forma de ayudar sin esperar nada a cambio. Pero pronto, esa rutina se convirtió en algo mucho más profundo y transformador. Max no era un perro cualquiera. Tenía ojos brillantes y una personalidad amable, pero también parecía entender el silencio y la soledad de Clara. Cuando lo sacaba a pasear, el mundo se detenía por un rato. Caminaban por calles tranquilas, entre árboles y bancos vacíos, y ella sentía que, en esos momentos, nada malo podía pasar. Pero Alejandro, el dueño de Max, era un misterio para Clara. Nunca lo había visto hablar mucho. Él era un hombre serio, de mirada distante, que pasaba horas en su departamento mirando por la ventana. Clara sospechaba que detrás de esa fachada había una historia que nadie conocía, un peso invisible que cargaba día tras día. Un día, mientras Clara jugaba con Max en el parque, notó que Alejandro la observaba desde su ventana. No solo la miraba, parecía que la estudiaba con atención, como si quisiera encontrar una razón para salir de su mundo cerrado. Aquello despertó en Clara una mezcla de curiosidad y precaución. ¿Quién era realmente ese hombre que se quedaba horas mirando sin decir una palabra? Pasaron los días y Clara comenzó a notar pequeños detalles: cartas en el buzón sin abrir, fotos viejas en el balcón, un silencio que llenaba el aire cada vez que Alejandro estaba cerca. La soledad de aquel hombre parecía tan profunda como la suya propia, y eso los acercaba, aunque todavía no se lo dijeran en palabras. Una tarde, mientras regresaba con Max después del paseo, Clara se sorprendió al ver la puerta del edificio entreabierta. Alejandro estaba parado en el vestíbulo, con una expresión que mezclaba nerviosismo y decisión. Sin pensarlo, él se acercó y, con voz baja y temblorosa, le dio las gracias por cuidar a Max. Fue la primera vez que Clara escuchó su voz, y esa simple frase resonó en su corazón de una manera inesperada. Desde ese momento, algo cambió. Alejandro empezó a bajar más seguido, a buscar excusas para hablar, para caminar junto a Clara y Max. Pero detrás de cada palabra amable, había un miedo profundo: el miedo a abrirse, a confiar, a dejar que alguien entrara en su vida después de tantos años de silencio. Clara, por su parte, también sentía ese temor. Había vivido momentos difíciles, pérdidas que la habían marcado, y aunque su sonrisa parecía fácil, en su interior había cicatrices que nadie veía. Cuidar a Max no era solo un acto de generosidad, era una forma de encontrar compañía sin palabras, un refugio silencioso donde podía ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Poco a poco, los paseos con Max se convirtieron en un ritual sagrado para ambos. Caminaban juntos, compartiendo el mismo espacio pero sin la necesidad urgente de hablar. A veces, solo miraban el horizonte, dejando que el viento llevara sus pensamientos. En esos momentos, Alejandro empezó a sentir que quizá, después de mucho tiempo, podía volver a confiar. Lo que comenzó como una simple ayuda para cuidar a un perro se transformó en una historia de esperanza, en un lazo invisible que unía dos almas heridas en busca de consuelo. Clara no sabía todavía que, sin quererlo, estaba a punto de descubrir que el verdadero cuidado no solo se daba a Max, sino que terminaría llegando directo a su corazón. Desde la ventana de su apartamento, Alejandro observaba cada movimiento de Clara y Max. No era solo curiosidad lo que lo mantenía allí. Era algo más profundo, un sentimiento que él mismo no entendía del todo. Había vivido años de silencio, escondiendo sus emociones detrás de una fachada de indiferencia, pero ver a Clara con Max le hacía cuestionarse si esa soledad debía continuar para siempre. Alejandro era un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor.
Su vida profesional era un éxito, pero su mundo personal estaba vacío, casi congelado en el tiempo. La muerte de su esposa años atrás había dejado un hueco tan grande que nunca imaginó que alguien pudiera llenarlo. Por eso, ver a Clara tan dedicada a cuidar a Max despertó en él un resquicio de esperanza, al mismo tiempo, miedo. Esa tarde, mientras Clara acariciaba a Max en el parque, Alejandro encendió un cigarrillo en la esquina de su balcón, sin saber por qué lo hacía. Se preguntaba qué pensaría ella de él, un hombre serio y reservado, siempre detrás de una ventana, observando sin actuar. ¿Se reiría? ¿Lo encontraría extraño? Pero lo que más temía era que nunca pudiera acercarse lo suficiente para descubrirlo. Los días pasaban y la rutina de Clara con Max seguía igual, aunque algo invisible había cambiado. Alejandro empezó a notar que su corazón latía más rápido cuando ella estaba cerca, cuando escuchaba su risa suave mientras hablaba con Max, o cuando veía cómo sus dedos acariciaban el pelaje dorado del perro con tanta ternura. Era un sentimiento nuevo, desconocido, que lo desarmaba poco a poco. Un día, Clara llegó al parque y encontró a Alejandro sentado en un banco, con la mirada perdida en el horizonte. Él no dijo nada al principio, solo la miró con una mezcla de nervios y necesidad. Finalmente, con voz ronca, le preguntó si podía acompañarla en el paseo. Clara aceptó sin dudar, sorprendida por la invitación, pero también agradecida. Mientras caminaban juntos, el silencio no era incómodo, sino lleno de significado. Max corría delante de ellos, feliz de verlos a los dos, como si también intuyera que algo especial estaba sucediendo. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, se permitió bajar la guardia. Hablaron poco, pero cada palabra que compartían era como una gota de agua que calmaba la sed de sus almas. Clara sentía que algo se abría dentro de ella, una puerta que había cerrado tras muchas heridas. Alejandro no solo era el dueño de Max, empezaba a ser alguien que la hacía sentir segura, comprendida. Sus miradas se cruzaban con más frecuencia, y en esos instantes, sin necesidad de palabras, se entendían. Sin embargo, Alejandro seguía temeroso. La sombra del pasado lo seguía acompañando, y aunque quería acercarse más, un miedo invisible lo retenía. No quería sufrir de nuevo, no quería perder a alguien que apenas empezaba a conocer. Clara, por su parte, respetaba ese espacio, pero también deseaba que él confiara en ella. Una tarde, mientras Max dormía plácidamente a sus pies, Alejandro decidió abrirse un poco más. Le contó a Clara sobre su esposa, sobre los años de soledad y las noches sin dormir. No habló solo para aliviar su dolor, sino para invitarla a entrar en su mundo, para dejar que ella conociera las partes que siempre había escondido. Clara escuchaba con el corazón en la mano. No lo juzgaba ni sentía lástima, sentía respeto y ternura. Sabía que detrás de ese hombre fuerte había un hombre vulnerable que necesitaba ser amado. Y en ese momento, algo cambió definitivamente entre ellos. Lo que empezó como una simple observación desde una ventana se convirtió en un lazo silencioso que poco a poco los unía. Alejandro ya no era solo el vecino distante. Se estaba convirtiendo en alguien fundamental para Clara, alguien a quien quería cuidar y proteger, tanto como ella cuidaba a Max. Al caer la noche, mientras se despedían, Alejandro miró a Clara a los ojos y por primera vez sintió que podía confiar en ella. No sabía qué traería el futuro, pero algo dentro suyo le decía que esa relación, construida con paciencia y respeto, tenía el poder de sanar heridas profundas y devolverles la esperanza a ambos. Un día, el aire estaba más denso de lo habitual, como si el mundo supiera que algo importante estaba por suceder. Alejandro decidió bajar las escaleras del edificio con una mezcla de nervios y determinación que no sentía desde hace años. Clara estaba en el parque, sentada en un banco, mientras Max jugaba con otros perros.
Él respiró profundo y se acercó. «Hola, Clara», dijo con voz temblorosa pero firme. «Quería agradecerte de nuevo por cuidar a Max. Has hecho más de lo que imaginas». Clara lo miró sorprendida. No esperaba que Alejandro hablara tanto ni con esa sinceridad. Su corazón latió rápido, pero sonrió con dulzura. «No es nada, Alejandro. Max es como un amigo para mí», respondió. «Además, tú pareces una persona muy especial». Alejandro bajó la mirada y luego volvió a levantarla, con una mezcla de tristeza y esperanza. «Hay cosas de mi vida que no te he contado», empezó. «Cosas que me han hecho cerrar mi corazón durante mucho tiempo». Clara sintió una punzada en el pecho. Ella también tenía sus secretos, sus miedos, pero aquel momento pedía confianza. «Si quieres, puedo escucharte», dijo suavemente. Alejandro se sentó a su lado y comenzó a contar. Habló de su esposa, de la enfermedad que la llevó lejos, de los años que siguieron en soledad. Explicó cómo cuidar a Max era, en parte, un intento de llenar ese vacío que sentía cada día. Mientras hablaba, sus ojos se humedecían, pero no perdió la fuerza ni la esperanza. Clara lo escuchaba con atención, admirando su valentía. Sabía que abrir el corazón no era fácil, y que él estaba haciendo un gran esfuerzo para dejar que alguien entrara en su mundo. Por primera vez, no solo veía al hombre serio que observaba desde la ventana, sino al Alejandro verdadero, lleno de heridas, sí, pero también de amor. «No estás solo», le dijo Clara al final. «No tienes que cargar ese dolor sin ayuda». Alejandro asintió, agradecido, y por un momento, ambos permanecieron en silencio, compartiendo una calma que solo se encuentra cuando dos personas entienden lo que el otro ha vivido. Desde ese día, las conversaciones entre ellos se hicieron más frecuentes y profundas. Ya no solo hablaban de Max o del clima, sino de sueños, de miedos, de esperanzas. Alejandro comenzó a confiar en Clara, a mostrar su lado más humano y vulnerable. Y Clara, por su parte, encontró en él un apoyo inesperado, alguien que también cuidaba de su alma. A pesar de los avances, Alejandro seguía enfrentando sus temores. A veces, se alejaba un poco, temeroso de abrir demasiado su corazón. Pero Clara siempre estaba ahí, con paciencia y comprensión, recordándole que el verdadero amor no exige, sino que espera y acompaña. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Max corrió hacia un grupo de niños. Alejandro y Clara se miraron, y sin decir nada, entendieron que algo había cambiado entre ellos. No era solo el cariño por el perro, sino una conexión profunda, una promesa silenciosa de que juntos podían enfrentar el pasado y construir un futuro. Cuando regresaron al edificio, Alejandro invitó a Clara a tomar un café en su departamento. Era un gesto simple, pero para él significaba mucho. Quería que ella conociera más de su vida, que viera que no era solo un hombre solo y distante, sino alguien que estaba dispuesto a abrir su corazón. Clara aceptó con una sonrisa, emocionada y nerviosa a la vez. Sabía que ese pequeño paso podía cambiarlo todo. Y así fue. Aquella noche, mientras compartían historias y risas, Alejandro y Clara comenzaron a tejer una relación basada en la confianza y el cariño, algo que ambos habían esperado sin saberlo. El vínculo que empezó con una simple tarea, cuidar a un perro, se había transformado en una historia de amor silencioso y paciente, donde dos corazones dañados aprendían a sanar juntos. Nada sería igual después de esa noche. Clara nunca había sentido algo tan fuerte como aquella tarde cuando Alejandro le abrió la puerta de su departamento para invitarla a entrar. Era un espacio sencillo, pero lleno de recuerdos, fotos antiguas y libros que hablaban de una vida que parecía pausada en el tiempo. Al cruzar el umbral, Clara sintió una mezcla de curiosidad y respeto por aquel hombre que había decidido confiar en ella. Se sentaron cerca de la ventana,
donde la luz del sol entraba suavemente. Alejandro preparó 2 tazas de café, y mientras Clara tomaba un sorbo, notó cómo él parecía más relajado, menos rígido. Era la primera vez que lo veía así, sin esa distancia invisible que lo separaba del mundo. «Gracias por venir», dijo Alejandro con una sonrisa tímida. «No sé por qué, pero contigo siento que puedo ser yo mismo». Clara sonrió y respondió: «A veces, lo único que necesitamos es alguien que nos escuche sin juzgar». Durante horas, compartieron historias que no habían contado a nadie más. Alejandro habló de su infancia, de sus sueños truncados y de la profunda tristeza que lo había acompañado tras la pérdida de su esposa. Clara, con lágrimas en los ojos, escuchaba con atención, reconociendo en sus palabras partes de su propia historia. Ella también se abrió. Contó sobre la soledad que había sentido después de una relación que terminó mal, sobre las noches interminables en las que la tristeza parecía no tener fin. Alejandro la escuchaba con empatía, sin interrumpir, ofreciendo un hombro invisible en el que ella podía apoyarse. Max, tranquilo a sus pies, parecía entender que algo especial sucedía entre ellos. Su presencia era un puente silencioso que unía 2 corazones cansados, dándoles la fuerza para seguir adelante. Esa tarde, la conversación se volvió un acto de sanación. No necesitaban palabras grandilocuentes, solo la honestidad de 2 personas que aprendían a confiar. Alejandro empezó a bajar las barreras que lo protegían del mundo, y Clara descubrió que podía ofrecer más que compañía, podía ser un refugio. Mientras el sol comenzaba a esconderse, Alejandro tomó la mano de Clara con delicadeza. «Nunca pensé que alguien como tú pudiera cambiar mi vida», dijo en voz baja. «Gracias por cuidarme, aunque al principio solo cuidabas a Max». Clara apretó su mano y sonrió con ternura. Quizá ambos estábamos buscando lo mismo sin saberlo. Desde aquel día, su relación cambió para siempre. Lo que comenzó como una simple ayuda para cuidar a un perro se había convertido en un lazo invisible, lleno de comprensión y cariño. Alejandro dejó de ser solo el vecino serio y distante para convertirse en alguien fundamental en la vida de Clara. Ambos empezaron a compartir más momentos juntos, paseos largos con Max, tardes de café, y silencios cómodos donde no hacía falta decir nada para sentirse cerca. La rutina diaria se llenó de pequeños gestos que fortalecían su vínculo, como una sonrisa al despertar o una llamada para saber cómo había ido el día. Pero no todo era fácil. Alejandro aún luchaba con sus fantasmas, y Clara tenía miedo de que el pasado los alcanzara. A veces, la inseguridad los separaba momentáneamente, pero siempre encontraban el camino de regreso, impulsados por el amor y la esperanza. Una noche, mientras caminaban bajo un cielo estrellado, Alejandro confesó sus miedos más profundos. «Tengo miedo de perderte», dijo con voz temblorosa. «No quiero que esta vez sea diferente». Clara lo abrazó fuerte y le susurró: «No estás solo. Estoy aquí, para cuidarte tanto como cuido a Max». En ese instante, entendieron que el verdadero amor no es perfecto ni fácil, pero sí valiente y paciente. Aprendieron a aceptarse con sus heridas, a construir un futuro juntos sin olvidar el pasado, y a cuidar de sus corazones con la misma dedicación que dedicaban a Max. Lo que comenzó con un simple acto de bondad había crecido hasta convertirse en una historia de amor real, llena de desafíos y esperanzas. Clara y Alejandro sabían que, pase lo que pase, ahora tenían algo que nadie podría quitarles, la certeza de que se cuidarían mutuamente, siempre. El invierno llegó silencioso, cubriendo la ciudad con un manto de frío y nostalgia. Para Clara y Alejandro, esa estación trajo consigo momentos de reflexión y decisión. La relación que habían construido, frágil pero llena de esperanza, comenzaba a enfrentar pruebas que ninguno de los dos esperaba. Una mañana, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era un antiguo amigo,
alguien que no había visto en años, pero cuya voz traía recuerdos y también un desafío. Le ofrecía una oportunidad de trabajo en otra ciudad, lejos del pequeño mundo que compartía con Clara y Max. La noticia cayó sobre él como un golpe inesperado, y por primera vez, se sintió atrapado entre dos caminos. Esa tarde, Alejandro no pudo ocultar su preocupación. Clara lo notó al instante, y sin palabras, lo acompañó en silencio mientras Max corría alrededor del parque cubierto de hojas secas. Cuando finalmente él habló, su voz estaba cargada de dudas. Me han ofrecido un trabajo importante, pero significaría irme lejos. No sé qué hacer. Clara. Ella lo miró con calma y le tomó la mano. ¿Qué es lo que realmente quieres, Alejandro? Preguntó con suavidad. Él suspiró, luchando contra sus propios miedos. Quiero estar contigo, lo sabes, pero también siento que debo aprovechar esta oportunidad, que es un paso adelante en mi vida. Clara comprendió que el amor no siempre era fácil ni claro. A veces, implicaba tomar decisiones difíciles, sacrificios y aceptar incertidumbres. Pero también sabía que, sin importar la distancia, el vínculo que habían creado era fuerte. Si decides irte, Max y yo estaremos aquí, esperándote, dijo con sinceridad. Pero también quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre llevarás un lugar en mi corazón. Aquellas palabras tocaron a Alejandro profundamente. No solo era la preocupación por la distancia, sino el temor a perder lo que había encontrado después de tanto tiempo. La idea de dejar atrás a Clara y a Max era dolorosa, pero también sentía que debía crecer y enfrentar nuevos retos. Durante los días siguientes, ambos trataron de disfrutar cada instante, conscientes de que el futuro era incierto. Paseaban con Max, compartían café y risas, pero en sus miradas se escondía una mezcla de esperanza y melancolía. Una noche, Alejandro decidió que no podía seguir dudando. Necesitaba ser honesto con Clara y consigo mismo. La invitó a su departamento y, con voz firme pero emotiva, le confesó su decisión. He pensado mucho estos días, dijo. Y aunque me duele la idea de irme, creo que necesito aceptar esta oportunidad. Pero quiero que sepas que esto no significa un adiós para nosotros. Clara sintió un nudo en la garganta, pero su amor fue más fuerte que el miedo. Te apoyaré en todo, Alejandro, respondió. Porque el amor verdadero no entiende de distancias, sino de confianza y paciencia. Ambos se abrazaron, sintiendo que, aunque sus caminos se separaran momentáneamente, su historia continuaría. El vínculo que habían creado era un puente capaz de superar cualquier distancia o desafío. En las semanas siguientes, Clara y Alejandro organizaron todo para que la separación fuera lo menos dolorosa posible. Max se convirtió en el nexo entre ellos, recordándoles cada día que el amor estaba presente en cada pequeño gesto. El día de la partida llegó con un cielo gris y lágrimas silenciosas. Alejandro se despidió con promesas y besos llenos de esperanza. Clara, aunque triste, sabía que aquel no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Mientras el avión despegaba, Alejandro miró por la ventana, pensando en Clara y Max. Sabía que, a pesar de la distancia, su corazón estaría siempre cerca de ellos. Y Clara, mirando el cielo desde el parque, sintió que su amor también viajaba con él. La vida les presentaba un nuevo desafío, pero también una oportunidad para crecer y fortalecer lo que habían encontrado juntos. Porque a veces, cuidar un perro es solo el comienzo de cuidar un corazón que estaba esperando ser amado. Los días en la ciudad parecían más fríos y largos sin la presencia constante de Alejandro. Clara sentía un vacío difícil de explicar, como si parte de su corazón hubiera partido con él. Sin embargo, sabía que debía ser fuerte, no solo por ella, sino por Max, que parecía entender que algo había cambiado. Cada mañana,
Clara despertaba con la esperanza de recibir una llamada o un mensaje. Alejandro se había prometido mantenerse en contacto, y durante las primeras semanas, sus palabras llegaban puntuales, llenas de cariño y recuerdos compartidos. Pero a medida que el tiempo avanzaba, el trabajo y las responsabilidades comenzaron a absorberlo, y las comunicaciones se hicieron más esporádicas. Clara lo entendía, pero el silencio la hacía preguntarse si algo estaba cambiando, si la distancia había comenzado a erosionar lo que ambos habían construido. Max era su compañero fiel en esas noches de dudas y desvelo, y cuando lo abrazaba, sentía que aún quedaba esperanza. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Clara recibió un mensaje inesperado. Era Alejandro. Solo decía: «Necesito verte. Es urgente». Sin dudarlo, ella se preparó y fue a su encuentro, aunque la incertidumbre le apretaba el pecho. Se encontraron en una pequeña cafetería cerca del parque. Alejandro estaba visiblemente cansado, con ojeras y una expresión que hablaba más que sus palabras. Clara lo miró con preocupación, esperando que todo estuviera bien. «Clara», empezó él, con voz débil, «no ha sido fácil estar lejos de ti y de Max. El trabajo es más complicado de lo que imaginaba, y siento que estoy perdiendo el control de mi vida». Ella tomó su mano y le apretó suavemente. «Lo sé, Alejandro. Pero no estás solo. Estamos juntos en esto, aunque la distancia nos desafíe». Él suspiró, y por primera vez, compartió un miedo profundo que había guardado en silencio. «Tengo miedo de que este trabajo me aleje no solo de ti, sino de mí mismo. Siento que cada día me pierdo un poco más». Clara entendió que la fortaleza que él había mostrado antes era solo una capa para protegerse de sus propios temores. No era solo el amor lo que estaba en juego, sino su identidad y su bienestar emocional. «Alejandro», le dijo con ternura, «nadie te pide que seas perfecto ni que cargues con todo solo. Permíteme ayudarte, como tú me ayudaste a mí». Esa conversación fue un punto de inflexión. Alejandro comenzó a abrirse más, a compartir sus luchas y a aceptar que necesitaba apoyo. Clara, con paciencia y amor, se convirtió en su refugio, aunque la distancia física siguiera siendo un obstáculo. Decidieron que cada semana tendrían una videollamada fija, un espacio sagrado para mantenerse cerca y fortalecer su vínculo. Fue un compromiso que los ayudó a seguir adelante, recordándoles que el amor puede superar incluso los kilómetros. Por otro lado, Clara aprovechaba esos momentos para crecer personalmente. Volvió a pintar, una pasión que había dejado atrás, y encontró en el arte una manera de expresar sus sentimientos. Alejandro veía sus cuadros a través de la pantalla, admirando cada trazo como si fuera un pedazo de ella que podía tocar desde lejos. Max también era un pilar fundamental. Sus paseos diarios por el parque se convirtieron en rituales que mantenían viva la esperanza y el amor. Cada vez que Max corría hacia ellos, como si quisiera recordarle a Clara que la vida seguía y que el futuro aún tenía promesas por cumplir. Aunque la distancia ponía a prueba su paciencia, Clara y Alejandro aprendieron a valorar cada instante juntos, por pequeño que fuera. Sabían que el amor no era solo una cuestión de tiempo o espacio, sino de voluntad y compromiso. El invierno lentamente daba paso a la primavera, y con ella, una nueva energía llenaba sus corazones. Alejandro comenzó a planear su regreso, con la firme intención de no repetir la distancia que los había puesto a prueba. Pero lo más importante era que ambos habían crecido, fortalecido su relación y descubierto que cuidarse mutuamente era el verdadero acto de amor. No importaba dónde estuvieran, sino cómo se cuidaban en cada pensamiento, en cada palabra, en cada gesto. Y así, entre llamadas, pinturas, paseos y recuerdos, Clara y Alejandro mantenían vivo un amor que, a pesar de las dificultades, seguía latiendo con fuerza, prometiendo que, pronto,
El reencuentro sería solo el comienzo de una nueva etapa. El día que Alejandro regresó a la ciudad llegó con un aire de promesas y nerviosismo. Clara esperaba en el parque con Max, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Habían pasado meses desde la última vez que se vieron, y aunque las videollamadas los mantuvieron cerca, nada podía compararse con ese momento real, cara a cara. Cuando Alejandro apareció en la entrada del parque, su mirada buscó a Clara entre la multitud. Al verla, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Max corrió hacia él, ladrando con alegría, y ambos hombres se abrazaron con la emoción contenida durante tanto tiempo. Clara se acercó lentamente, nerviosa pero feliz. Alejandro la tomó de la mano, y sin decir nada, supo que ese gesto decía todo lo que ambos sentían. Un amor que resistió la distancia y el tiempo. Los días siguientes fueron una mezcla de reencuentros, risas y pequeñas rutinas que retomaban con alegría. Paseaban juntos con Max, hablaban horas sobre lo vivido y planeaban un futuro que parecía más cercano que nunca. Sin embargo, el pasado seguía presente en sus pensamientos, recordándoles que sanar y avanzar no era un proceso rápido ni sencillo. Una tarde, mientras compartían un café en el balcón del departamento de Alejandro, él decidió abrir un poco más su corazón. Clara, sé que he cometido errores y que a veces he sido distante, dijo con sinceridad. Pero quiero que sepas que mi intención es construir algo real contigo, algo que dure. Ella lo miró con ternura y respondió: Alejandro, también tengo miedo, pero sé que lo que hemos vivido no fue casualidad. Quiero apostar por nosotros, por este amor que hemos cuidado. La confianza que habían creado no era perfecta, pero era auténtica, y ambos estaban dispuestos a trabajar en ella. A medida que avanzaban, aprendieron que el amor verdadero no es solo alegría, sino también paciencia, comprensión y voluntad para enfrentar las dificultades juntos. Una noche, mientras Max dormía plácidamente a sus pies, Alejandro sorprendió a Clara con una idea que había estado madurando en su mente. ¿Te gustaría que busquemos un lugar juntos?, preguntó con esperanza. Un espacio donde podamos construir un hogar, donde Max tenga su lugar y nosotros también. Clara sintió un nudo en la garganta. La idea de un futuro compartido la llenaba de emoción, pero también de dudas. Sin embargo, decidió confiar y dijo que sí. Era el paso que ambos necesitaban para consolidar lo que sentían. Comenzaron a buscar departamentos, a imaginar cómo sería su vida juntos, y poco a poco esa ilusión los unió aún más. A veces, las dificultades financieras o las dudas sobre el cambio los desanimaban, pero siempre volvían a recordar por qué valía la pena intentarlo. El apoyo mutuo se convirtió en su fortaleza. Alejandro aprendió a mostrar sus emociones sin miedo, y Clara encontró en él un compañero que la escuchaba y respetaba. Max, feliz, parecía entender que su pequeña familia estaba creciendo. Sin embargo, un día inesperado, una llamada cambió el rumbo de su historia. Alejandro recibió noticias de un problema de salud en su familia, algo serio que requería su atención inmediata y posiblemente un viaje largo. El miedo volvió a aparecer, y con él, la incertidumbre sobre cómo enfrentarían esa nueva prueba. Clara lo abrazó fuerte y le dijo: no importa dónde estés o lo que pase. Estaré aquí para ti, para apoyarte, para cuidar de ti y de Max. Sabían que la vida no era perfecta, pero tenían la certeza de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. Ese compromiso silencioso les dio fuerzas para seguir adelante, para no rendirse. Así, con la esperanza intacta y el amor como guía, Clara y Alejandro se prepararon para enfrentar ese nuevo capítulo. Sabían que su historia no era solo la de dos personas y un perro, sino la de dos almas que aprendieron a cuidarse, a sanar y a amar sin condiciones. La noticia del problema familiar que afectaba a Alejandro llenó a Clara de preocupación, pero también de una determinación férrea.
Sabía que ahora más que nunca debía estar a su lado, aunque el destino los separara por un tiempo. Preparó todo para que Max estuviera cómodo y decidió que la distancia no sería un obstáculo para su amor. Alejandro partió dejando atrás no solo su ciudad, sino también el futuro que comenzaban a construir. Los días se volvieron largos, llenos de llamadas y mensajes que intentaban acortar la distancia. Cada palabra, cada gesto, era un recordatorio de que no estaban solos, que aunque separados, sus corazones latían al unísono. La situación familiar de Alejandro resultó ser más complicada de lo esperado. Él pasó noches sin dormir, enfrentando decisiones difíciles y luchando con sus propios sentimientos. Pero en medio del caos, las palabras de Clara eran su ancla, la fuerza que lo impulsaba a seguir adelante. Por su parte, Clara vivía entre la esperanza y la incertidumbre. Cuidaba a Max como si fuera su propio hijo, y cada vez que lo veía correr feliz por el parque, sentía que el amor que compartían seguía vivo, a pesar de la distancia y las pruebas. Una tarde, mientras caminaba con Max, Clara recibió un mensaje que cambió todo. Alejandro le contaba que la situación había mejorado, que pronto podría regresar. La alegría llenó su corazón, pero también la ansiedad por reencontrarse después de tanto tiempo. Cuando Alejandro volvió, la emoción fue indescriptible. Se encontraron en el parque, donde Max corrió hacia ellos como siempre, y ambos se abrazaron con lágrimas que decían más que 1000 palabras. Habían superado la tormenta, pero sabían que la vida aún tenía lecciones que enseñarles. Decidieron que era momento de dar el siguiente paso en su relación. Buscaron juntos un nuevo hogar, un lugar que representara la unión de sus vidas, sus sueños y sus esperanzas. Pintaron paredes, eligieron muebles y crearon un espacio donde cada rincón contaba una historia de amor y perseverancia. Con el tiempo, Alejandro y Clara aprendieron que cuidar de alguien no es solo estar presente en los momentos felices, sino también acompañar en las dificultades, entender los silencios y respetar los tiempos del otro. Max, con su alegría inagotable, fue el puente que los mantuvo conectados cuando parecía que todo se desmoronaba. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en su nuevo hogar, Alejandro tomó la mano de Clara y con voz firme le dijo: «Gracias por no rendirte, por cuidarme cuando yo no sabía cómo cuidar de mí mismo. Gracias por ser mi fuerza». Clara lo miró con amor y respondió: «Y gracias a ti por confiar en mí, por enseñarme que el amor verdadero es también un acto de valentía». Su historia no era perfecta, ni libre de desafíos, pero era real y profunda. Habían descubierto que a veces, cuidar de un perro era solo el comienzo de cuidar un corazón, y que en ese cuidado mutuo se encontraba la esencia del amor. Desde entonces, Clara, Alejandro y Max siguieron construyendo su vida juntos, con la certeza de que el verdadero amor no se trata solo de momentos felices, sino de estar allí, en las tormentas y en la calma, aprendiendo cada día a cuidar y a ser cuidados. Y así, la historia de una simple mujer que solo cuidaba a un perro terminó siendo la historia de dos personas que, al cuidarse el uno al otro, encontraron la manera de sanar y amar de verdad.